Bueno, regresamos. La Ciudad de México ha tenido que procurar la seguridad de sus habitantes a través de una institución conocida como la policía. Entre el orden y el caos, es un libro que hace un análisis crítico de la historia de la policía en la Ciudad de México y resalta sus aciertos y sus deficiencias. Es una institución ya centenaria y saludamos a uno de sus autores, Carlos Pérez Ricart. Él es profesor investigador del CIDE. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí. Bienvenido. Bien, pues para que nos platiques más de lo que vamos a encontrar en el libro. Es muy importante conocer la historia y bueno, hoy lo vemos con la explosión que acaba de pasar, ¿no? Recordamos lo importante que son los policías. Lo necesaria que es. Lo indispensable que es tener un cuerpo como este. Este libro, publicado por mí y por Daniel Herrera, que se llama Entre el orden y el caos, historia de la policía de la Ciudad de México, nace de una incomodidad. No había una historia grande, sistemática, de un cuerpo policial de más de 90,000 personas, el segundo más grande en toda América Latina después del de Sao Paulo. 90,000 personas que componen la policía de la Ciudad de México, que se funda en el siglo XIX, en 1827. Casi ya 200 años de la policía de la Ciudad de México, y no había o no hay hasta ahora un libro que trate de la historia de la policía, que no la romantice, pero que tampoco la coloque como lo peor que hay en el país, sino ver sus bemoles, sus grises, intentar detectar dónde han estado sus problemas, cómo ha sido una esfera de poder en la Ciudad de México y cómo ha ayudado a la población, porque decíamos antes, la policía hace mucho más de lo que pensamos. Solamente el 10% de lo que hace tiene que ver con la acción policial. Fuera de eso hay muchas labores que nada tienen que ver con la policía, y este es un intento por sistematizar una historia ya de casi 200 años. Entre estas labores leía al inicio, en la introducción, una interesante, bueno, y me llamó también la atención porque tuve la oportunidad de entrevistar a dos policías, una mujer y un hombre, que salvaron a unos pequeños de un incendio. Y es que el concepto policía es algo muy curioso. En México durante todo el siglo XIX poco tuvo que ver con el concepto de seguridad o de violencia o de crimen. La policía también se encargaba de labores como los bomberos lo hacen hoy, o de la limpieza o de la higiene de los mercados. Tenía una función más de bemol, digamos, entre el Estado y la sociedad, un puente entre el Estado y la sociedad, y esa era su función. La idea de que se dedica solo y exclusivamente a temas de seguridad es una idea más del siglo XX, es una cosa que historizamos acá, y por eso es natural que siga teniendo tareas de emergencia como la que vimos justamente ayer en el caso de Iztapalapa. Claro. Y que, bueno, con eso abres tu libro también, ¿no? Reconstruyendo esta historia de la que hablaba Ceci, pero repasas años también difíciles de la policía, ¿no? Cuando se volvió un cuerpo represivo, revisitas la época de Durazo, ¿no? Nosotros decimos acá, es algo polémico quizás decirlo, que la policía en muchos sentidos es reflejo de su propia sociedad. Ni mejor ni peor, y puede ser utilizado para fines positivos así como para fines negativos. Y durante la década de los años 70, particularmente en el caso del Negro Durazo, que la audiencia tendrá una idea de quién fue el Negro Durazo, pues la policía de la Ciudad de México fue uno de los centros más importantes del autoritarismo en el país. Mucho más que el ejército, que la marina, que cualquier otro cuerpo policial, la policía de la Ciudad de México en los años 70 y 80 fue realmente un lugar cooptado por el crimen organizado y servía para intereses criminales. Afortunadamente ya no es así, aunque continúan algunos resabios de esto todavía en la policía actual. Se ha sometido a muchísimas reformas en 200 años y creo que estamos en un buen momento de la policía, digamos, si se lo compara con los 80, con los 70, pero como toda institución en nuestro país, estuvo sujeta a presiones, a represiones enormes frente a grandes capas de la población, por no nombrar sino el 68, y esta historia lo que presenta es una gran historia que sistematiza mucha información especializada que sí existía, pero que quizás no había sido incorporada en un libro de 250 páginas que se puede adquirir en cualquier lugar, y en donde la gente tendrá no solamente una mejor idea de la policía, sino una mejor idea de la Ciudad de México, porque la historia de la policía también es la historia de la urbe, de la gran Ciudad de México. Claro, ¿qué nos puedes decir hablando de eso y de la evolución también en la historia de la policía, de la historia y la evolución de las mujeres policías? Bueno, las mujeres policías, algo que se sabe poco, llevan casi 96 años ya en el cuerpo de la policía de la Ciudad de México, desde el primer cuerpo de policías mujeres en la Ciudad de México, y afortunadamente la cifra no la tengo ahora, pero 40 o 42% ya del cuerpo policial
de toda la ciudad está compuesta por mujeres y sigue creciendo. Entonces, también es la historia de cómo las mujeres han sido empoderándose también en la propia policía. No sin problemas, no sin mandos abusivos, una historia como todas las historias de las mujeres, intentando incorporarse a la sociedad, una historia compleja de lucha, de rebeldía, y que se ve plasmada también en este libro. Y que donde abordas, ¿no?, el machismo y de los abusos. Solemos pensar la represión de la policía hacia la sociedad. Bueno, entrevistando gente, porque este es un libro basado en entrevistas, en archivo y en periódicos, nos damos cuenta de que gran parte de la represión sucede adentro de la policía. Mandos siendo violentos con las mujeres, con hombres dentro de la policía, y ellos teniendo que acudir a otras instancias para poder salvarse. Entonces también es una historia de dentro de la policía y las formas en las que el poder se acomoda ahí dentro. Bien lo dices, al final del día el tema de las mujeres policías es un reflejo de lo que también se vive en el país, ¿no? Si pensamos que hace 96 años no había una sola mujer en la policía, y hoy el 40-42% de todo el cuerpo son mujeres, pues es también una historia de éxito. La policía no hay que verla ni tan positivamente ni tan negativamente, insisto, hay que buscar tantos grises como sea posible, y esta historia no romantiza, pero tampoco se niega a aceptarla como algo que no es sujeto de estudio, que no se debe estudiar, sino al contrario es un objeto que con 100.000 personas en el cuerpo policial creo que valía la pena escribir su historia. Y aquí está, ¿no?, Entre el orden y el caos. Así que ya disponible en librerías y la muy invitación feliz, al público de Milenio es a que se acerquen a este libro, a esta obra, conozcan lo que escribe Carlos, y te agradecemos mucho que hayas venido a platicarnos de este producto de tu investigación. Yo les agradezco la oportunidad porque es importante que la gente sepa lo que se está escribiendo en las universidades. Muchas gracias. Gracias, Carlos, Gracias y saludos a ti, Carlos. también a Daniel Herrera.